Psicología Contestataria, un lugar para hablar de la psicología envuelta en la cultura pop. Queridos amantes de lo polémico, lo contestatario, gente que le gusta quejarse y les encanta la veracidad científica, mi nombre es Carolina Morales y hoy me encuentro con mi hermano y compañero, que por supuesto ustedes ya conocen, Josafat Cruz. Démosle un aplauso. No empieces a halagarme, por favor. Bueno, entonces voy a decir cosas bien feas tuyas. Bien feas de mí, claro. Oye, ¿Qué rollo, amigos? pero bueno, hoy no nos encontramos solos. Hoy tenemos con ¿No? nosotros a un estudiante de psicología de 9º semestre de la Universidad de Ecatepec, por supuesto, ¿de dónde más? Exacto, de nuestra alma mater. Claro que participó, por supuesto, en la primera jornada estudiantil en psicología llamada Reconstruyendo la Psicopatología y, por supuesto, fue ponente. Así que también démosle la bienvenida a nuestro querido Elías Martínez. ¿Cómo estás, Elías? ¡Bravo! ¡Un aplauso! Hola, muy buenos días, tardes o noches, como se encuentren. Bien, Eso. muchas gracias por la invitación. Me agrada mucho que me hayan tomado en cuenta. No, muchas ¿Qué gracias tal? por haber aceptado estar aquí con nosotros el día de hoy. Exacto, la invitación, amigo. Y Pero, para nosotros es un honor por todo estar aquí esta tarde con un tema bien interesante. Así que, Carolina, por favor, si eres tan amable, cuéntanos de qué vamos a estar hablando el día de hoy. pues a mí me gustaría empezar con una pregunta. Una A ver, pregunta para dar apertura a este excelente tema. suéltala. ¿Qué le pasa a una persona a los 27 años? Es una excelente pregunta, ¿no? Claro. Así que me gustaría solamente empezar con esto. Así que, pues básicamente a los 27 años, amigos, es como esta edad simbólica para decirle goodbye a la niñez y a Exacto. la juventud para que te caiga el 20 de una vez por todas y te den una Te cases. cachetada para que te des cuenta de que ya eres un adulto, ¿no? Así que el tema de Exacto. hoy, amigos, por favor, Yosa, prepara los tambores. Van a estar en edición. Así que a la cuenta de tres, una, dos, tres. El Ahí, Club de ya. los 27. Eso. Un tema bien cool. Sobre todo para todos aquellos que somos bien nerds y que desde pequeños nos ha Claro. gustado como esta música, sobre todo la música rock. Y pues que en la adolescencia fuimos emos y nos hablaron que existía un club, no, o más bien existían, se contaba la leyenda que existía un club donde varios artistas de diferentes géneros musicales pues llegaban y se morían a la edad de 27 años, ¿no? Entonces es un tema bien chido, y cuál vamos a estar hablando de hoy. No vamos a estar hablando de todos, obviamente, porque o sea, hablar de todos los que están en el Club del 27 sería aventarnos 3 horas de podcast, pero vamos a estar hablando de los más representativos, y para eso el día de hoy está Elías, para hablarnos del Club del 27, para contarnos un poquito sobre sus integrantes y sobre todo a lo que venimos, que es hablar justamente del consumo de drogas y el por qué no lo deben de hacer. O sí se droguen, pero tantito, así. No, güey, no digas eso. Pero bueno, Elías, a ver, cuéntanos a lo que te truje, tencha. Bueno, No, no pues, te quiero, güey. pues bueno, empezando a hablar con el Club de los 27, es un tema muy polémico, muy interesante para los amantes del rock and roll. Es un tema que tiene muchas teorías, muchas derivaciones, teorías conspirativas. Es un tema muy complejo, el cual es muy interesante tocarlo. El Club de los 27 más que nada es un pequeño club, el cual está conformado por personas que han fallecido por muertes misteriosas o raras a los 27 años, como bien los mencionaba Josafat. Como primer integrante tenemos a Roberto Johnson.
Él, bueno, para los que lo conocen, fue uno de los pioneros del rock and roll, un guitarrista muy famoso, muy conocido, que principalmente él nació sin esas habilidades músicas, ¿no? Musicales. Entonces se cuenta que esta persona asistió en algún momento en su vida a un bosque donde se encontró con el mismo diablo. Entonces, en esta ocasión, él le pidió que quería ser uno de los mejores músicos de la historia, por lo cual el diablo accedió y se supone que de la noche a la mañana él ya nació, o más bien fue catalogado como uno de los mejores músicos porque hacía un blues muy impresionante, o sea, sabía tocar la guitarra magnífico, pero esto creó muchas controversias en la gente porque él nació sin esa habilidad. Entonces, como de la noche a la mañana él pudo adquirir eso, ¿no? Entonces, pues se cuenta esta historia de esta persona que fallece por causas muy misteriosas, que principalmente está la sífilis, lo asesinaron, el suicidio, el propio suicidio. Entonces, no se sabe con exactitud cuál fue su causa de muerte principalmente. Sí, a mí me gustaría complementar ¡Wow! eso. Está bien Eso chido. a mí me encantó y me pareció una historia de lo más misteriosa, ¿no? O sea, Robert Johnson, en realidad, y por lo que estuve investigando, no tiene ni siquiera algún antecedente o cómo murió, es más, ni siquiera se sabe cuándo nació. Se sabe por su hermanastra Carrie, que fue el 8 de mayo de 1911, o sea, si eso es cierto, apenas eso tiene muy pocos días de su natalicio, pero como tal, no se sabe nada de él. Se dice también que fue por envenenamiento que murió, ¿no? Que por lío de faldas, que ahí se traía, yo me imagino, con algún compadre de él, ¿no? Pero a mí Tocaba bien eso, la guitarra. sí, y Imagínate. escuchando su música, tiene muchísimo tiempo que yo no escuchaba y apenas como que me vino a recordar una que otra canción. Esa canción de The Devil and I, si Downey Jones. no, Ah, no. Perdón, me equivoqué de canción. no, Continúa, perdón. es una canción muy sombría. Y justamente Robert Johnson dicen que llegó a mencionar acuerdo que tuvo con el diablo, ¿no? Para poderse hacer el mejor bluesman de la historia. Y a mí eso es algo que se me hace muy conflictivo, porque si es el bluesman de la historia, no se sabe realmente nada de él, Y que nada. también, o sea, técnicamente, o sea, seamos honestos, es una historia que a lo mejor no podemos comprobar, ¿no? Porque técnicamente el mundo del rock está rodeado como de este ámbito místico Así es. del diablo y todo eso. Pero el mismo Robert Johnson supo cómo hacer marketing de eso, ¿no? Sí, si lo pones así, sí. Ajá, tiene una canción, o sea, tiene la canción, ¿no? Que dice Me and the Devil Blues. Tiene Ah, otra que se es llama justo. Crossroad, ¿no? Famoso, sí. Sí, Crossroad, ¿no? Que se esa es supone la que es más la es historia. la más Esa es la famosa. historia, ¿no? Que le pasó que él iba Sí. caminando una noche y Así que en un es. cruce de caminos se encontró al diablo y pues ahí nació. Pero sí es cierto, técnicamente es la primera muerte bien misteriosa porque, como dicen, no hay evidencia de qué le pasó. Y sobre todo yo había escuchado un rumor que el cuerpo ni siquiera lo No, reconocían. Es más, de que encontraron el cuerpo. no, que Pues no lo han muchas personas dicen encontrado. que ni siquiera lo encontraron. Técnicamente dicen que un día desapareció y No, que de ahí nació la leyenda, o sea. y que solamente, o sea, que hay registradas 3 lápidas, ¿no? En donde no se sabe cuál de ellas es, pues, en donde está enterrado ese hombre, ¿no? Y de hecho, em, se supone que donde se encuentra al diablo es en un cruce de carreteras, Ujú. ¿no? Entre la Sí. 61 y la 49, en Clarksdale, Mississippi. Y dicen que ahí hay un árbol en donde está enterrado, eh, pues, en realidad, o sea, sin lápida, sin nada, o sea, simplemente está enterrado ahí y, pues, obviamente esas carreteras son las más visitadas del mundo porque, pues, el Motbo vende, ¿no? Así que eso a mí se me hace de lo más misterioso y creo que o sea, obviamente todos, todos los que vamos a mencionar, es muy triste su historia, por supuesto, pero
este hombre a mí es la que me dejó más como sorprendida e impactada. Sí, es que Sí, tiene un contexto bien cañón ahí, ¿no? hay cosas muy misteriosas que todavía hasta la fecha no se han resuelto de él. Incluso, bueno, hay que recordar un poco de su época, los 60s, 50s, en donde pues la gente de color carecía de racismo, ¿no? Eran discriminados por esto. Entonces, pues a veces la gente, bueno, es lo que, una teoría por la cual también surgió esto, es que la gente, pues, lo que no cree, lo relaciona con el diablo, lo que no cree posible, ¿no? Entonces, Claro. imaginémonos que él a lo mejor sí se hizo un guitarrista muy, muy bueno, ¿no? En poco tiempo, pero con eso lo relacionaron con el diablo, ¿no? O sea, es muy ilógico o a lo mejor, imposible que alguien aprenda, pues, ese nivel de guitarra de él de la noche a la mañana. Y que tampoco podemos descartar la teoría justamente de la por qué vamos a hablar el día de hoy, ¿no? El consumo de drogas. Vamos a entender que desde esa época en Estados Unidos, desde la época de, por ejemplo, 1930, incluso desde muchísimo antes del siglo Mucho anterior a antes. 1900, ya el consumo de drogas era bien intenso, ¿no? O sea, teníamos escritos de Edgar Allan Poe donde mencionaba el opio a más no poder y estaban las casas de opio. Entonces, tampoco hay que, digamos, podemos dejar de lado con esa teoría, ¿no? A lo mejor murió por una sobredosis, a lo mejor, y como tú dices, era un músico virtuoso y al entrar en este mundo del rock, bueno, más bien del blues, de la creación de la música y el espectáculo y todo eso, pues de alguna manera las drogas nunca van a desaparecer en O, ese sentido. o vamos a suponer otra cosa media loca. ¿Qué tal si este gran músico tenía esquizofrenia? ¿No? Y pues También. en un episodio pudo ver o pudo creer ver al diablo y pues de ahí esa anécdota, ¿no? O sea, estamos hablando de que por supuesto el hecho histórico o cuando ese hombre falleció, estamos hablando de que, bueno, según mis fuentes, fue en 1938. Estamos hablando Exacto. de que creo que fue un año antes, se inició un año después, perdón, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, en donde Estados Unidos obviamente se involucra, los negros pues obviamente no tienen las mismas oportunidades que un blanco y pues lo que sucede fue que a lo mejor lo quisieron callar, ¿no? Lo quisieron apagar, quisieron simplemente no reconocerlo como el gran músico que era y sucedió, ¿no? Sí, sí, concuerdo mucho con esa teoría también. Y es Pero que pues, ajá. es como bien complicado poder hablar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay mucha teoría acerca de este gran hombre, pero que justamente es el que abre todo este panorama del misticismo que rodea al Club de los 27. Creo que él es el Sí, fundador principal del Club de los 27. Sí, Podemos nombrarlo aquí de el una vez. pionero. El pionero de morirse a los 27 por cuestiones misteriosas de la vida, ¿no? sí, Hashtag ser músico y tener 27 es peligroso. Pero Sí. bueno, pero No, bueno, una joyita, la verdad, 10 de 10 con su historia. claro, o sea, me encantó, ¿eh? Seamos honestos, no teníamos ni idea de que este Elías iba a empezar con esa historia y mira, 10 de 10 Elías, ¿eh? No, a mí me encantó porque Sí, sí, de sí. verdad esperaba que lo hiciera. Y si no lo iba a hacer, yo lo iba Ah, a sacar sí. en el lavadero. Sí, 100%. Ach. Pero Ay, maestro de las buenas historias, ¿eh, Elías? exacto, Elías. Cuéntanos más. Cuéntanos de Dinos otro. el siguiente. Bueno, bueno, yo tengo principalmente al siguiente, Brian Jones, un Brian líder, Jones. ajá, Brian Jones, ajá, compositor, líder, cantante, músico de los Rolling Stones, del famoso grupo. Se Maestrazo. cuenta, uno de los mejores de su momento. Ujú. Claro. Se cuenta que él era una persona muy virtuosa, que él le costaba media hora aprender un instrumento. Por eso en sus canciones se ve tocando diferente tipo de instrumentos musicales. Era una persona muy virtuosa y pues tenía un talento que al contrario que Robert Johnson, él nació con el talento y desde chico lo fue forjando.
Sí, hasta donde yo sé fue por su mamá, ¿no? Su mamá tocaba el piano y pues de chiquito a este Brian pues obviamente le empezó a llamar la atención la música y fue ahí donde él se empezó a involucrar un poquito más. Y también a embarazar chavas, no manches, o sea, pinche vato, güey. No, qué pedo, o sea, sí, muy, muy chido y todo, pero también se le dio mucho embarazar y dejar a los bebés, ¿no? Ay, Mira, maestro. así Mira, como era virtuoso aprendiendo, imagínate el otro. cualquier historia de un papá de México. Ah, No, y de se los fue por los músicos de esa cigarros. época, ¿eh? Ándale, literal. Ándale, No, no, no. sí. Pero dentro de Continúale, su arte musical, pues bueno, se cuenta que igual él murió ahogado en su piscina de su casa, ya Sí. que él pues en su rato de borrachera pues se cayó y se ahogó. Es una de las teorías que cuentan, ¿no? Pero hay un vecino que vivía al lado de él que cuenta que vio unos obreros trabajando en su casa porque la estaba remodelando. Entonces, Sí. pues él vio como estos obreros pues ya lo ahogaban, o sea, no fue accidentalmente, sino ellos lo intencionaron. Y por eso se creó también esta teoría de que no sabemos si fue una muerte accidental o una muerte de asesinato. Sí, sí es cierto. Y sobre todo que también eso estuvo bien polémico, porque las autopsias no se ponen de acuerdo en si había o no sustancias dentro del cuerpo, ¿no? Porque técnicamente, como dices, una de las teorías era que la ahogaron estos obreros, aplicaron la de no, se cayó solito. Mis manos quedaron arriba de su cuerpo y de su cabeza y se estaba Sí, ahogando, quién sabe por qué, ¿no? Pero sí, según las autopsias, no hay como evidencia clara, y digo clara porque estamos hablando de la época de 1960, principios de los 70, ¿no? Más bien finales de los 60, principios de los 70, donde, pues sí, si moría una persona en circunstancias extrañas, no le investigaban. no, Entonces fue como muy mediática la muerte precisamente por eso, por el misterio, de que unos decían que sí que había consumido drogas y otros que no. No, y se supone que también un dato creepy, bueno, no creepy, es que también los Stones lo mataron, ¿no? Por Sí, todas claro. las cosas que ahí traía el Brian Jones con la banda. Entonces, y también vi que una de las autopsias arrojó que el chavo o sea, el Brian, solamente había ingerido 3 cervezas, o sea, que en su organismo solo tenía 3 cervezas y, pues, cero ingesta de algún tipo de sustancia Ajá, de tóxica, ¿no? sustancias. sí, sí, sí. Sí, yo Y también había leído eso. sí, entonces, otra cosa que a mí se me hace de lo más rara, o sea, porque también quien lo encontró fue su novia, ¿no? Eso fue lo que yo también leí. Su novia y fue la única que lo encontró. Para ella dijo que todavía tenía signos vitales, pero cuando llegó al hospital, pues ya era demasiado tarde. Y también dicen que ya estaba presentando cuadros de depresión. Ujú, y por lo tanto, pues sí, ingesta de sustancia. Pero, ¿Qué? o sea, el Brian Jones ya llevaba ahí un pedo, güey. Sí, que es lo Mm, que pasa mucho en el contexto, ¿no? Y me gustaría como poner así en la mesa este punto. El que dices que ya traía principios, o a lo mejor era una posibilidad de que trajera principios de depresión. Vamos a entender algo, y creo que es algo que muchos sabemos porque nos hemos topado con músicos toda nuestra vida. En tu salón, tú que me estás viendo, mínimo una persona tocaba la guitarra o era músico. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, Y si hablas con ellos, te vas dando cuenta que son personas muy receptivas a las emociones, ¿no? Tienen momentos en los cuales sus emociones las viven a flor de piel, viven en circunstancias sociales que los obligan a, pues de alguna manera, tener un escape y la música funciona de esa manera. Aparte que la creación musical pues tiene un sentido más, pues más poético, más eufórico, pues poder experimentar otras cosas, ¿no? Y eso es lo que muchas veces orilló a varios músicos a poder, pues a poder experimentar con las drogas, ¿no? Un dato curioso que dicen que Jimi Hendrix tocaba mejor cuando estaba intoxicado con sustancias
psicotrópicas que cuando estaba sobrio, entonces es lo mismo, ¿no? Técnicamente el contexto este de depresiones, ansiedad, el consumo de drogas, el ambiente en el que vives, todo esto crea como esa base para que pueda surgir este tipo de situaciones, ¿no? Como dices, a lo mejor lo mataron, ¿no? Y que entra en el mismo contexto de los músicos, ¿no? Pero que es una muerte que de alguna manera choquea porque no se sabe qué es lo que pasó. Técnicamente no se sabe. No se Sí. sabe que tenía principios de depresión, a lo mejor, como dice Carolina, o que ya traía problemas con la banda, pero que técnicamente no hay más información al respecto. Sí, Me eso sí es un encanta. punto muy importante que por eso estamos abordando ese tema, porque son muertes que no sabemos ni siquiera ni cómo ni cuándo fueron, ¿no? Entonces, bueno, tocaste un punto muy importante, Yosa, que es la parte de la fama, ¿no? O sea, tienen 27 años. Son personas que pues tienen mucho dinero, les tienen una fama muy grande, por lo cual pues tienden a hacer a veces cosas que, pues vaya, el dinero los orilla, ¿no? Las drogas, el consumo de alcohol, mujeres. De hecho, hay una frase muy típica que en el rock and roll es muy catalogada, que es el sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Que es todo lo que lo relacionamos con ese tipo de música, ¿no? Piensan en un rockero y piensan en drogas, sexo, alcohol, vicios, Y pero pues quizás sí, pero no porque sean rockeros. Ah, no. O sea, soy también, drogadicto y me acuesto con mujeres, pero no es porque sea rockero. O sea, ¿ok? bueno, también, hay excepciones, Díganle eso a Kurt Cobain. y no, sí, sí, No sí. más, pinche vato, mal pedo, güey. No, eso no se dice. Ah, Pero pues sí, o bueno, sea, bueno, creo que a pesar de todo eso, obviamente, como yo dije al principio, ¿no? Estamos hablando de que hay un tipo de transición entre esta parte de niñez, adolescente, incluso adulto joven, a esta parte de ya adulto. Y vaya, si uno como mortal que somos nosotros, que no tenemos fama ni dinero, ahora imagínate ellos que están siempre a expectativas de eso, de, Sí. o sea, es siempre el número que tienes en el banco, lo que te va a catalogar como persona o como artista, ¿no? Hoy en O día, sea, ¿cuántas fotos te piden en la calle, no? Por ejemplo, también, así ¿no? es. ¿Cuántos te siguen? ¿Qué es lo que está pasando mucho hoy en día? ¿Cuántas Ah, personas te siguen? Es de acuerdo al nivel de fama y persona que eres, ¿no? exacto. O sea, sí, entonces imagínate, estamos hablando de que estos personajes estaban viviendo por allá de los 60, 50, 70, ¿no? En donde los hechos históricos, güey, arrojan un montón de cosas em, entre lo político, entre lo social, entre, por ejemplo, en el caso, bueno, no me voy a adelantar, pero entre la mujer sumisa que debe de ser y la parte del patriarcado, ¿no? O sea, entonces creo que l- a veces te alcanza y no sabes qué hacer con eso, no sabes cómo manejarlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues, ¿qué haces? Pues recurres a sustancias tóxicas o la ingesta de alcohol. Y ese es su único, como abrigo. Sí, es un escape, técnicamente. O sea, si nos ponemos a ver la lista del Club de los 27, hay como una sustancia que es muy repetitiva y es la heroína. No sé si se dieron cuenta Sí. de eso. sí, ¿Por qué? Porque la heroína justamente es un derivado de ay, ¿cómo se llama esto? Un derivado de de un analgésico, ¿no? Que son la morfina, ¿no? O sea, nada más que la Sí. heroína pues sí, ya sí, es sí. semisintética, o sea, ya es hecha en un laboratorio. Entonces, pues, ¿cuáles son los principales efectos? Justamente esto, ¿no? El adormecimiento. Y ahí encontré algo bien interesante que habla y que podríamos dar pie para hablar de los siguientes dos, ¿no? Que sería Jimi Hendrix y Janis Joplin, porque la heroína era lo que consumían estas dos personas. Así Pero es. Sí. fíjense cuáles son los efectos inmediatos. Hay algo que cuando tú consumes heroína se conoce como la luna de miel. Es decir, es un flash, es un momento en el cual sientes una sensación de placer bien intensa. O sea, tú te sientes extasiado, te sientes
en un nivel de satisfacción, pero elevadísimo, ¿no? Y pocos segundos después de que aparece este flash y este efecto de la luna de miel, viene la sedación total, ¿no? Ajá, seguido con una cierta euforia, es decir, estoy tan sedado que me hace sentir eufórico porque estoy tan adormecido que quiero liberar toda esa energía, ¿no? Y hay algo clave, que es la ausencia de cualquier malestar psíquico. ¿Qué es un malestar psíquico? Pues toda aquella condición psíquica que causa dolor, ¿no? Como lo sería algún pensamiento, algún recuerdo, alguna idea, la misma depresión, la misma ansiedad, ¿no? Todo esto que te pueda causar dolor a nivel mental, esto es lo que provoca la heroína, que quita todos esos pensamientos por un momento y te adormece a tal nivel que no puedes procesarlos y pues de alguna manera te quedas sedado y sedado. Entonces es algo que es bien interesante y que justamente es lo que es una sustancia que consumían mucho, pues el siguiente del que vamos a hablar, ¿no? No sé cómo lo ven. A mí me gustaría también complementar eso, Amex, porque yo también hice mi chamba. Dale. Básicamente, no solamente los dos que siguen, sino también hay evidencia de que también Amy Winehouse pues se hizo Kurt. adicta a esta sustancia, ¿no? Y bueno, a mí también me gustaría explicar un poquito eh, más a manera de que todos lo podamos entender a nivel cerebral, ¿no? ¿Qué pasa? Pues la heroína, esta sustancia que al parecer dicen que es una cosa maravillosa, pero pues la verdad es que con todos los datos que hay, da chingos de miedo. eh, es, se adhiere, es como un pegostiol, ¿no? Se adhiere a receptores opioides, ¿ok? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Este se va a encargar de poder recibir a los neurotransmisores, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Estos se van a adherir a los receptores en el cuerpo y en el cerebro, ¿ok? Va a ser como dos chambas. Y esto va a regular, como lo que decía Josafat, va a regular dolor eh, y básicamente va a liberar mucha hormona y teniendo una sensación de bienestar. Es lo que decía yo, es como Sí, obviamente tiene va a una ser una liberación de forma dopamina, ¿no? así, Sí. exactamente. Ese es el neurotransmisor que va a estar liberando, a manera de que esto sea como una forma de que el cuerpo y el cerebro hagan como un match para que se siga teniendo esa necesidad de ingesta de heroína, ¿ok? Esto era lo que le pasaba a las siguientes. Ahora sí pueden decirlo, puedes decirlo, Ahora Elías, sí, por favor. cuéntanos, ¿quién es el Ya siguiente quedando un después poquito de... más claro que qué onda. Bueno, pues vámonos con el siguiente que es Jimi Hendrix, ¿no? Como ya lo han mencionado. Igual es un guitarrista muy popular, muy famoso, que en sus conciertos pues hacía maravillas, ¿no? Con la guitarra, incluso llegaba a destrozarlas, a quemarlas, haciendo como un tipo acto sexual con ellas, ¿no? Incluso. Pero bueno, su causa de muerte igual es muy rara, hasta controversial, porque menciona que pues él murió por un vómito ingerido, ¿no? O sea, porque ya tomaba pastillas. Se cuenta que su esposa menciona que tomó 9 pastillas de diferente tipo, ya que él no podía dormir, entonces estas pastillas lo hacían dormir y luego lo mezclaba con alcohol. Y es todo tipo de drogas, ¿no? Entonces, pues él se vomitó y pues se atragantó con su propio vómito hasta su muerte. Pero aquí cuenta la historia que el paramédico tuvo mucho que ver, ya que Jimi Hendrix, que cuenta que él quería voltearse para vomitar, pero el paramédico lo sostenía, haciéndole como un hincapié en que lo quería asesinar, ¿no? Según ya por órdenes más arriba, que bla, bla, ¿no? Pero pues ese es el punto principal, ¿no? Que el paramédico aquí tuvo mucho que ver y que pues también, pues fue una causa de muerte muy rara, porque él murió pues con su propio vómito. O sea, en vez de que uno por inercia, por lógica, trata de moverse, vomitar, o sea, hacer algo para que no te atragantes, pues es muy raro, ¿no? Que este paramédico lo haya hecho.
Por eso, chavos, O no sea, estudien en escuelas privadas enfermería. sí, claro, estás diciendo, o sea, estás diciéndome que el pobre hombre falleció por Por culpa negligencia, de ¿no? un paramédico, claro, sí. No, 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 a lo mejor hasta incluso pues estaba pagado o ya tenían órdenes de arriba, porque, Claro. bueno, algo que me gustaría mencionar de todo este club es que pues ellos, según pues tiene mucha controversia con los Illuminatis, el propio gobierno, Aquí no porque decimos Los eso. masones. porque, bueno, son diferentes teorías, No, ¿no? Pero Elías, igual ¿qué se... es ese láser que tienes en la frente? Basta, basta, cúbrete. Calla, Elías, calla. Bueno, bueno, pero bueno, es otro tipo de teoría, ¿no? Que también Sí, pues claro. puede avalarse, ¿no? Pero bueno, veámonos Sí. más para el gobierno, ¿no? Que ¿por qué asesinan o por qué hay causas raras de estos famosos, ¿no? Cantantes, gente que mueve masas? Porque pues se dice que ellos prefieren que mueran jóvenes a que lleguen a viejos, ya que pues viejos ya no van a tener, bueno, ya no van a ejercer Sí, su ya no sirven. profesión Tanta como, ajá, ya presión. no van a tener pues dinero, o sea, ya no van a, pues ya vaya, van a ser ya un estorbo. Por eso es mejor que se mueran jóvenes para que queden como seres divinos, como personas que, pues vaya, dan un boom en toda la historia de la humanidad. Por eso prefieren que Sí. sean jóvenes y pues, los terminan asesinando, ¿no? Es una de las teorías que también se habla mucho. Es que eso está Aquí se va, loquísimo. aquí se va a hablar de muchas teorías bien cañonas, Muchas, porque muchas. sí es cierto, tienes razón, ¿no? Como por lógica, digo, y esto es algo que cualquier persona sabe que cuando algo te intoxica dentro del cuerpo o algo no te cae bien, pues, ¿qué hace el organismo? Lo vomita. ¿Por qué creen que vomitan Ujú. cuando están bebiendo alcohol? Por lo mismo, porque hay una ¿O por qué combinación de creen que vomitan sustancias cuando dentro, están embarazadas? Ah, chica. un parásito creciendo. Pero sí, justamente eso, o sea, digo, al menos para mí desde esa perspectiva es lógica y es lo que yo conozco, ¿no? Que el vómito lo que ayuda es justamente a limpiar todo el estómago y a limpiar el organismo hasta cierto punto de las sustancias. Mm. Entonces, sí es medio raro que un paramédico no haya permitido que mi gente se vomitara, ¿no? Que estuviera ahí. O sea, güey, el Sí. cabrón tenía el vómito aquí, compa, o sea, eres tú tratando de disimular el vómito en la borrachera, ¿no? No podía. Entonces, pues sí, Jimi Hendrix el problema, pues, aparte, entendamos que la historia de Jimi Hendrix sí es bien intensa también. O sea, es como le digo, el contexto social nunca abandona esa parte, ¿no? Porque Jimi Hendrix fue abandonado desde que era niño. Sí, sí, O sea, sí. sus papás aplicaron la mexicana de los pueblos. Ah, tú ten hijos, los que Dios quiera, tú aviéntatelos. Entonces, así fueron los papás, cada que se... Y eran bien raros porque se separaban cuando tenían a los hijos, después de un tiempo se volvían a juntar, la embarazaba a través del papá de Jimi Hendrix y se volvían a separar, y entonces el pobre Jimi anduvo rodando de familia en familia, se dice que Mm. la cuidó una de las tías, y que la tía fue la que descubrió el genio musical que tenía Jimi Hendrix, otra se dice que la mamá trabajaba en un bar y que ella desde que Hendrix era chiquito pues ya sabía, ¿no? Que Jimmy iba a ser era un virtuoso músico, entonces pues eso sí es un contexto familiar bien difícil que le tocó al pobre Jimmy. Y pues también le tocó una época bien intensa, ¿no? La época de los 60, 70, una época donde volvemos a repetirlo, la liberación sexual, las guerras, o sea, las guerras de Vietnam, ¿no? Estados Unidos, ¿qué más? La liberación de las drogas, ¿no? Y la lucha contra las drogas, que fue lo que fomentó más el consumo de drogas. Imagínense el caso que cuando tú quieres luchar contra algo, pues fomentas más la droga. Entonces, pues el pobre Jimmy sí es cierto, consumía varias sustancias. De hecho, eso es lo que dice, que no murió por una sola, sino murió con una combinación de múltiples sustancias Sí. que encontraron, o sea, yo el informe que leí, que encontraron más de 10 sustancias dentro del cuerpo, ¿no? Como dices, a lo mejor hizo las 9 pastillas más el alcohol que se metió. Entonces, está Bueno, bien yo creo complicada esa parte. que ahí hicieron su función, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la heroína o la cocaína, que son sustancias que obviamente en su primera ingesta hace maravillas, ¿no? En la segunda, pues hay más o menos. La tercera, y tienes que ir subiendo la dosis.
En el caso, por Claro, lo que se ejemplo, conoce como resistencia química, ¿no? así es. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, esto es una teoría mía, ¿no? Por lo que mencionaba Elías hace poco en la ingesta de estas pastillas, que básicamente son barbitúricos. ¿Y qué hace esta pastilla? Pues causan relajación y somnolencia. Obviamente, si este hombre ya era farmacodependiente, estamos hablando de que no era una sola, no eran dos, no eran tres, ¿ok? Era una ingesta mayor, ¿ok? De fármacos que obviamente ya no le estaban funcionando. Entonces, pues fue ahí donde la intoxicación ya no pudo, su estómago obviamente no lo aceptó y pues desgraciadamente estuvo con la persona y en el lugar equivocado para que lo ayudaran verdaderamente a sacar pues esas pastillas, ¿no? Hay algo bien interesante. Esto lo cuenta Daniel Rojo. Por cierto, también deberíamos de hablar de... Es fue un asaltante de bancos, ladrón de bancos en España, en época donde apenas iban saliendo del franquismo. Y él habla justamente de esto. Él tiene un ensayo que dice cómo salir del mundo de las drogas. Y él dice que las personas que se mueren por intoxicación es porque justamente es lo que menciona Carolina, ya eran dependientes a la sustancia. Ojo, no se murieron por la sustancia, ¿no? O sea, por querer consumirla, sino por excederse en la dosis de Así la es. sustancia. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque como dice Carolina, pues me meto la primera vez, se siente chido. Ya la segunda, pues ya no lo sentí tanto, y si le subo la dosis, y si le subo la dosis, y si le subo la dosis, van a llegar a un punto en donde van a consumir tanto que el organismo no lo va a poder absorber de manera correcta, y ahí es cuando llegan, y cuando se mueren. Entonces eso es bien interesante. Ahorita que lo menciona Carolina, me acordé de esa entrevista, y es lo que él dice. O sea, ¿por qué hay gente que no se muere con marihuana? Porque la marihuana no tiene tanta resistencia química, ¿no? A otras Claro. sustancias. ¿No? Es Por muy ejemplo, natural la marihuana. la marihuana, como es natural, pues no tiene tanta resistencia química como lo serían, por ejemplo, la heroína o la cocaína. Que la O la cocaína pues, metanfetamina. o la metanfetamina, que desde el momento en que entra a tu cuerpo, tu sistema ya la está atacando, ¿no? Para poder disminuir las reacciones que te dan. Pero pues la marihuana, al ser como un relajante muscular natural, pues el cuerpo como lo absorbe y lo detecta como más común dentro del cuerpo. Pero pues, por eso mismo, eso es lo que decía él, y me acordé mucho de esto al escuchar a Carolina. No, y bueno, algo que tienen en común todas las drogas es que pues todas activan un circuito de recompensa, el cual pues es una satisfacción Sí, personal en el cual pues se sienten bien, o sea, están bien consigo mismas, y lo cual pues ya esto les gusta mucho, que no es de una o dos dosis, sino ya van pasando hasta volverse una adicción. Entonces así pues es. Ese día fue un buen fichaje, ¿eh? Ujú. Ese día fue un buen fichaje. ¿Por qué? Porque habló de algo que justamente yo iba a hablar. Bueno, más bien les iba a comentar. El circuito de recompensa. Está bien interesante eso, Elías, porque técnicamente, ¿qué es el circuito de recompensa? ¿Nos podés explicar, Elías, para que la gente pueda entenderlo? Sí, es un circuito que va principalmente desde la amígdala y bueno, va hasta la corteza prefrontal, que es donde está todo este tipo, bueno, donde se crea uno de los neurotransmisores, que es la dopamina. La dopamina es considerada la hormona de la felicidad, en el cual pues al ser activada muy seguido, pues vas a estar en una satisfacción general, ¿no? O sea, y si consumes muchas drogas, pues se activa este neurotransmisor, el cual pues hasta se puede volver adicto en determinado tiempo. Aquí Así hay es. que recalcar un punto muy importante, ¿no? Que las adicciones no pueden ser nada más para los adictos, ¿no? O sea, cualquier persona aquí en el mundo, cualquier ser humano puede llegar a una adicción de uno o de cualquier índole, siempre y cuando le cree o le satisfaga esta necesidad de felicidad. Claro. Ujú. Eso me encantó. Muchísimas gracias por Sí, dar no. este fact. O sea, la verdad me gustó muchísimo. Esperemos que también a los que nos estén escuchando les esté pareciendo razonable o comprensible. Y si no es así, Sí. obviamente ya saben, pueden dejarnos. Váyanse a estudiar. No, güey. Pueden, Neurotransmisores, drogas.
El sistema nervioso central. Chale, no, pueden dejarnos en los Y comentarios periférico. sus dudas. O por Sí, Instagram, o ya saben, ¿no? claro. Por Estaremos donde ustedes respondiendo quieran las y ahí les vamos a dudas. estar respondiendo. Sí, Y sí, Pero, ajá. ay, perdón, no, No, sigue. no, vas. Yo, yo quería que diéramos como paso a las dos últimas y maravillosas. La verdad es que, híjole, pobrecitas, la verdad es que sí es muy triste su historia, pero me Sí. gustaría dar entrada a una de ellas. Así que, Elías, por favor, ¿puedes decirnos? ¿Quién de las dos? Híjole, No, por orden a quien tú cronológico, quieras, vamos. sí, por Ajá. favor. Bueno, pues yo tengo que la siguiente es Janis Joplin. ¿Está bien o...? Sí, excelente. Claro, Es ella. la mujer cuyos gritos podrían romperle los tímpanos a un perro a 3 kilómetros de Voz distancia. Sí, no, una impactante, voz no manches. Poderosísima, increíble. No, sí, una voz muy, muy prestigiosa que la que se cargaba. Sí. Bueno, pues si Sí. quieren, de la introducción ustedes, yo les comento. Me gustaría que Pues sí. comentaran, porque es muy interesante su historia. Me gustaría que la resumieran ustedes. A ver, cuéntenme un poquito. Eso me encantó, Elías, que tomaras la iniciativa. Ya veníamos aprovechándonos mucho de que, pues, básicamente, Janis Lynn Joplin fue una cantante estadounidense de rock y blues. Y, pues, básicamente es el principal ícono de la cultura hippie y la cultura en la década de los 60. O sea, si tú quieres tener una referencia de la cultura hippie, voltea a ver a Janis Joplin en Woodstock cantando y pues hasta tope de heroína, ¿no? Que en ese concierto me parece que estaba hasta el tope de heroína cuando estaba cantando. Pero sí, Janis Joplin es una de las principales mujeres íconos del rock, ¿no? En el rock hay muchísimas, pero de las principales que se conocen es, pues, por supuesto, Janis Joplin, ¿no? Y sobre todo una imagen, un ícono del empoderamiento que pudo haber llegado a ser el feminismo en la década de los 60. Era una mujerzota. De verdad que siento que fue una mujer en el momento como Hendrix, ¿no? Una Sí. mujer en la época equivocada y definitivamente en el momento equivocado. O sea, En el contexto, sí. yo tengo un poquito de su historia, en donde como antecedentes, Janis Joplin fue bulleada, obviamente por ser regordeta, por ser pecosita, por ser brusca de cara, de facciones, cuerpo y todo eso, ¿no? Se salía de los estereotipos de sus tiempos, ¿no? Tuvo, por supuesto, con base en eso, una relación conflictiva con su cuerpo, ¿no? Se le conocía como la amiga de los negros también porque a ella no le gustaba hacer diferencias ni ser racista con sus compañeros de escuela que eran negros o en general, ¿no? También creo que con todo esto ella empezó, bueno, también tengo como un dato que la verdad digo, bueno, se sabe porque Suéltalo. pues es evidentemente que así era, pero bisexual. Ella era bisexual Sí. en esa época, ¿no? Híjole, creo que su historia se me hizo bastante triste, ya que dicen que quien le rompió el corazón y quien mató a Janis Joplin fueron los hombres, ¿no? Los hombres de su vida. Así que, híjole. Deberíamos Pero en bueno, algún momento hacer un especial también de Janis Joplin, porque justamente yo sí, encontré algo también bien interesante de su época escolar. Ella, o sea, fue de las pocas músicos que sí estudió una carrera como tal de bellas artes. así Porque es.
Porque conocemos que Sí. muchos músicos, pues sí, empezaron desde la adolescencia a tocar y conforme la experiencia, pues lo llevó a donde estaba, ¿no? Pero Janis Joplin sí estudió Bellas Artes y estudió en la Universidad de Texas en Austin, ¿no? En Austin, Texas. Sí. Y hay algo Sí, que me sí. parece muy curioso, y ahorita que Carolina estaba hablando de todo el empoderamiento y la figura que es Janis Joplin. The Daily Texan, que es el periódico universitario que hay en la Universidad de Texas, de Austin, publicó en uno de sus periódicos un artículo sobre ella, sobre Janis Joplin. Justamente el título decía, ella se atreve a ser diferente. ¿No? Ella se atreve a ser una mujer totalmente diferente a lo que conocen o lo que conocían en esa época. Así es. Y pues básicamente el artículo comienza diciendo que ella va descalza cuando se siente como ella misma, llevaba Levi's a todos lados, a todas las clases para sentirse más cómoda y sobre todo llevaba un auto-harp, que es un aparato para cantar, un aparato para amplificar la voz y eso, que lo llevaba donde quiera porque pues si sentía el impulso de cantar, ella cantaba. O sea, ella era justamente eso, como lo dice el título. Ella se atreve a ser diferente, ella se atreve a ser como es. Era yo creo que de los íconos que más reflejaban su personalidad a la hora de cantar, a la hora de estar sobre un escenario y de grabar una canción, ¿no? Janis Joplin era Janis Joplin, no era un personaje, no era la cantante, ella todo el tiempo fue Janis Joplin, por eso es que es bien icónica en el mundo del rock, ¿no? Y por eso también hablamos como muy marcado de su presencia a nivel en este tema. Sí, sí, No, sí. definitivamente. Concuerdo mucho con ustedes. Ella era una persona que se identificaba por ser ella misma, ¿no? Por ser lo que es. Y pues bueno, en Claro. ese entonces, en su época, pues estaba un poco controversial eso, ¿no? Porque pues todos los artistas se ponen un nombre pues artístico, una vestimenta artística, y pues ella no, ella simplemente era Janis Joplin, como bien lo mencionaste. O sea, no necesitaba de Sí. un accesorio, algo que le identificara, porque pues de por sí ella era muy buena, muy talentosa, tenía una voz impecable, ¿no? Pero pues hay que tener muy en claro esto, que pues su identidad de ella marcó la diferencia entre muchos, ¿no? Claro, y que sobre todo al estar muy dentro de este movimiento hippie, porque pues sabemos que es el principal icono, pues de alguna manera determinó el cómo es que se iba a relacionar su imagen con lo que ella hacía, ¿no? O sea, como dice Carolina, ella era amiga de los negros, se conocía como amiga de los negros, ella experimentaba su sexualidad a un nivel que llegaba a incomodar, decían que llegaba a incomodar a los hombres hippies, o sea, imagínate, se supone que los hombres hippies eran muy abiertos a la sexual, ¿no? Pero Janis Joplin era tan libre sí misma que justamente llegaba a incomodar incluso a aquellos que se hacían llamar pues, libres. Y pues de ahí, justamente que estuviera dentro de este contexto hippie, fue que empezó a experimentar con las drogas y sobre todo con la droga que pues la llevó a la muerte, que fue la heroína. Sí, dicen que le tardó, que con la dosis que ella ese día había consumido, tuvo que haberse muerto al instante, ¿no? Sí. Pero Sí. que fue, o sea, pero que literalmente bajó a su lobby del hotel, le dijo no sé si fue a cualquier trabajador del hotel, le dijo que si le podía cambiar un billete de $5. Sí. Ándale, que si le podía cambiar un billete de $5 para comprar cigarrillos. El güey le cambió el billete, fue a comprar los cigarrillos y púmbale, se murió ¡Ay! en su ¿Se cuarto, cayó? ¿no? El botón es así, ¿qué pasó, señorita? No, pero, o sea, pero decía, Correcto, es que ella no sabía, o sea, lo que ella no sabía era que en ese momento ella ya se estaba muriendo, ¿no? Y aún así le dio tiempo para ir a comprar cigarrillos y No, se fumarse, despidió de ¿no? una manera Sí, Ella aplicó la de ¿cuál es tu último deseo? Pues, un cigarrito. Ajá. un cigarro, Llegó ¿no? llegó a la tienda, me da unos 2 cigarros, adiós. Unos Ándale. Polmol, De pepino. ándale. ¿Tiene gancitos? ¿No? ¿No tiene? Ah, bueno, vamos Entonces dame los cigarros. Cóbrese. Y ya, pum, se murió. Y una Sí, coca, güey. Y salió ándale, yo le un cigarro.
Adiós, Ándale, ¿no? le dio No, la no, primera no. calada Así y es. Cómica, siempre se fue de fue muy lado. cómica, ¿no? No, Sí. Ándale. y bueno, y aumentando un poco más esto, pues se dice que ella dejó $2,500 para que hicieran una fiesta en su honor de ella, Sí, en su muerte. Bueno, que es hicieran una cierto. fiesta masiva para recordarla, ¿no? Dice, cuenta. Y lo que dijo, dróguense todos con heroína y pum. No, Yanis, no, por No. favor. Güey, pues ella ya no lo, o sea, ella ya no lo iba a sufrir. No, pues no, ella Güey. no, pero y los demás sí. Porque también otro dato que se nos va es que existen dos tipos de heroína. La blanca, que es una heroína pura y que pues, de alguna manera es menos tóxica, y la marrón, que es la que se dice que consumían Janis Joplin, Jimi Hendrix y todo esto. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera era más tóxica, o sea, tenía efectos más fuertes. Entonces, No, incluso ya fui por los cigarros. Es que me inspiré tanto. Pero sí, quería cantar. o sea, de verdad que cuando yo terminé de leer la historia de Janis Joplin, terminaba con ella solamente quería ser aceptada por sus papás y por sus amigos, ahora sí que por la ciudad que la vio crecer, ¿no? Y pues desgraciadamente eso no pasó. O sea, sus papás la negaron, sus amigos, güey, ni idea, o sea, y murió sola en su cuarto de hotel, ¿no? O sea, ¿cómo son las cosas, no? Uno puede creer que la vida de los artistas es de lo más glamurosa y es de lo más chida, pero güey, es de lo más triste si te pones a pensar. Sí, en definitiva, creo que la principal causa de que esto llegue a pasar justamente es el estigma del músico, ¿no? Sí, Que muchas veces, yo me acuerdo mucho que desde que tengo memoria me gustaba la música y sobre todo quería estudiar música en eso de la secundaria, ¿no? Y me decían, no, estás pasando de hambre, no, porque escuchas esta música, no, porque escuchas esto, no, porque haces sí, esto. por ser diferente. Entonces, claro, a lo mejor no diferente, pero tener gustos diferentes a los demás, ¿sabes? Porque pues, puedes ser una persona común y corriente, pero tener un gusto diferente. Y eso es lo que llega a choquear Claro. muchas veces, ¿no? Y no solamente vemos el caso con Janis Joplin, la aceptación. Lo mismo le pasó a Freddie Mercury con sus papás. Si ven la película y leen las Sí. biografías de Freddie Mercury, pues todo el tiempo el papá no aceptaba que su hijo fuera músico, no aceptaba Güey, que pasó viviera eso con The de fiesta en Beatles. fiesta. También con los Beatles, hay una, me la quería dejar hasta el último, pero la voy a volver a repetir. Pero hay una película de una de mis bandas favoritas que se llama The Dirt, que es la historia o la biografía de la banda Motley Crue, y el bajista de ese grupo técnicamente sufrió bien gacho porque su papá lo abandonó cuando era niño, su mamá se acostaba con uno y con otro y con otro y lo culpaba a él de que su papá la hubiera abandonado. Este, el güey se salió de casa a los 11 años, estuvo vagabundeando por Los Ángeles como hasta la edad de 17, que fue que pudo cambiarse el nombre. Entonces, ves ahí como, y dentro de esa película también ves las dos diferencias, como en una no te aceptan los papás y en otra sí, ¿no? Y ves la diferencia de los dos mundos, de dos personajes diferentes. Entonces, a lo mejor y eso es lo que orilla muchísimas veces a los músicos a consumir estas sustancias, ¿no? Que les alivien ese dolor. Claro. ¿Por qué? Porque al estar pues, tanto tiempo siendo rechazados por las personas que se supone que te deberían de aceptar y que te deberían de cuidar, pues de alguna manera eso causa estragos y causa serios problemas a nivel psíquico, ¿no? O puede causar un trauma, como es que decimos. Así es, pero la sociedad en ese entonces tampoco se pintaba para que eso pasara. O sea, que una mujer en ese entonces, utilizara pantalones, o sea, tan solo que utilizaran pantalones, güey. O sea, y Janis Joplin fue como pionera en ponerse unos Levi's, güey, y salir a cantar con pantalón. Ajá, porque las marchas en realidad empezaron por ahí de los años 70 para que las mujeres pudieran pues utilizar pantalones, güey. Eran los clubs en los que se reunían las personas para poder utilizar un pantalón de mezclilla, tanto hombres y mujeres. La sociedad, la Sí, religión, güey, ¿no? Que la religión también estaba a tope en los 50, en los 40, todavía
unos 60s y 70s, Mira, unos no, 80s. ¿y sabes qué? No, ¿Qué creo? Fue desde la época que empieza el blues hasta yo creo que finales de los 90 cuando ya Hasta las técnicamente, ketchup, güey. ándale, hasta las ketchup que decían que eran Con su satánicas, ACRG, ¿no? güey. Las O sea, hereje. Sí, es entonces, que justamente son condiciones sociales, ¿no? sí, Que claro, están como muy ahí, como que no les gusta que alguien sea diferente a lo que ellos acostumbran. sí, claro. sí, los tachan de Pero, anormales, siendo pero hasta luego sacan rock normales. satánico, luego sacan rock cristiano, güey. Luego sacan rock cristiano y pues vamos a Para tocarles niños. rock. Exacto. Sí, no, no, Pero no. bueno, Entonces, Elías, dinos la siguiente y la última, por favor. Bueno, hay muchos más. Última y no claro. menos importante, está Amy Winehouse, ¿no? Amy Winehouse. They try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when... Pues bueno, Otra una historia mujerzota. igual, otra mujerzota, otra historia muy, muy, muy interesante de ella. Se cuenta Sí. que, pues bueno, fue una persona que era desde siempre muy adicta. Se cuenta, bueno, principalmente que ella sufrió mucho el divorcio de sus papás, relaciones fallidas, tuvo relaciones amorosas, las cuales pues una no funcionó, tampoco otra, tampoco otra. Se cuenta que ella consumía alcohol desde pues chavita, desde la adolescencia, y por lo cual pues incluso llegaba a los conciertos ya siendo una persona ya profesional, llegaba ingestada de alcohol, o sea, de drogas, o sea, llegaba así a tocar y a cantar, o sea, como en un dado caso el profesionalismo puede pasarse a este tipo, ¿no? Sabiendo ella que era una fuente de trabajo, algo que a ella le gustaba, se hace claro, ¿no? Pero pues bueno, también yo creo que en ese aspecto se veía medio mal que llegara con ese tipo de sustancias en el cuerpo, ¿no? O sea, de por sí ya venía cayéndose en el escenario, pues bueno, a lo mejor da a entender un poco mal lo que es el rock en verdad, ¿no? Por eso nos tachan de que pues simplemente son drogas, sexo, alcohol, mujeres, y ella pues dio un claro ejemplo de eso, ¿no? Que a lo mejor pues las adicciones, lo que nos gusta, nos puede llevar a hacer cosas atroces, ¿no? Pero bueno, Y igual ella se dice que su muerte pues falleció, que fue una... eh, bueno, se cuenta que la encontraron en su casa muerta, que el guardia de seguridad que ella tenía, pues se quedó afuera esperando, pensó que estaba durmiendo y entró y pues ya tenía horas de que había muerto, ¿no? Entonces, pues le encontraron unas botellas de alcohol abajo, pero pues su causa de muerte es muy rara, según murió por ingesta de alcohol, que pues sí se veía en la autopsia, pues mencionaron que sí tenía un alcohol muy elevado a lo que ella no, bueno, se supone que 350 mililitros de alcohol es para que una persona muera, y ella tenía 416, entonces pues sí se cumple una teoría en ese aspecto, ¿no? Pero también porque no pensar en un suicidio, a lo mejor tomó bastante, demasiado, por lo cual pues, se quedó ahí en la cama, ¿no? Pero bueno, hay igual muchas teorías sobre este personaje muy hay, reconocido. hay algo bien controversial en ese aspecto, ¿no? Aparte, bueno, también la vida de Amy Winehouse fue bien tormentosa. Como dicen, sufrió mucho el divorcio de sus papás. Se dice que desde que tenía 13 años ya era una niña virtuosa. ¿Por qué? Porque creció en el seno de una familia judía que amaba el jazz, ¿no? Entonces, ella Sí, empezó desde 13 años, empezó a tocar guitarra, y que el padre era el que la obligaba muchísimas veces a tocar en ciertos conciertos, le decía cómo cantar, cómo hacer este tipo de cosas. Pero hay algo que me choqueó mucho, y fue que dentro de la autopsia, no sé si concordamos en lo mismo, se encontraron sustancias de antidepresivos, pero lo descartaron porque Amy Winehouse sí tomaba antidepresivos, pero ya los tomaba desde hace tiempo, o sea, desde muchísimo tiempo antes, ¿no? Amy tenía depresión clínica, ¿no? Tenía una depresión bien grave en la cual la pobre, pues de alguna manera jamás fue atendida debidamente, solamente la medicaban, el alcohol, las giras, la música, la presión de su papá, un buen de cosas, sobre todo su última pareja. Su última sí, sí, sí. pareja fue la que detonó aún más su depresión, porque su última pareja era bien tóxica, que la celaba, la llegaba a golpear, la engañó muchísimas veces y ni bueno, se dio cuenta, pero ella no hizo nada, ¿no? Sí, Entonces, de alguna manera, quieran o no, son factores que agravan las condiciones de depresión. Y sí, pues sí. bueno, o sea, de alguna manera descartaron eso. ¿Por qué? Pues porque, como ya tomaba mucho,
O sea, ya tomaba antidepresivos desde antes, a lo mejor ya estaban en su organismo, pero como dices, nadie descarta que fue suicidio. No hay que descartar el suicidio como un método de muerte. No, no, Pues, no. Y todo lo que padecía ella, ¿no? Que, o sea, trastornos depresivos, bulimia, anorexia, alcoholismo, o sea, ella tenía un montón de enfermedades y pues por lo cual también es un misterio su muerte, ¿no? Porque igual a lo mejor fue tanta la depresión que pues llegó al suicidio, pero pues ¿cómo vamos a saber si es suicidio? Pues pues nada más en su cuarto pues estuvo ingiriendo hasta perder el conocimiento. Pero Traigan una también, ouija, ahorita le tengo, preguntamos. yo tengo que, como también antecedentes, fue Ujú. abandonada por su papá cuando ella tenía apenas 9 años de edad. O Así sea, es. literalmente era una niña. sí, Por supuesto que tenía, ahora sí que bulimia. Y eso al parecer desde los 15 años, ¿ok? Estamos hablando de que si esto es cierto, la pobre mujer estuvo 12 años de su vida batallando contra esta enfermedad, ¿ok? También estamos hablando de que por lo tanto tenía una autoimagen distorsionada de su cuerpo y de sí misma, ¿no? También después de eso, como se sabe, bueno, es lo que yo investigué, su abuela fallece, su abuela era como su red de apoyo y esto la hace desequilibrarse aún más, ¿no? Ujú. Y después de eso, su papá se entera que ella es una mujer famosa, que es una gran artista, y entonces decide representarla, ¿no? Decide ser Sí. su manager. Entonces, cuando ella está ya al borde de, güey, estoy cansada, me siento mal, o sea, estamos hablando de que estoy ingiriendo drogas hasta más no poder, lo mismo que alcohol, no retengo ningún tipo de alimento y por lo tanto estamos hablando de que la pobre mujer entonces estaba chupada de energía. Ujú. Sí. Si no tenía ninguna caloría, si no tenía grasas, su cuerpo estaba de lo más desgastado, ¿ok? Entonces, su papá la explota hasta todo el tiempo y ella se va a rehabilitación, ¿no? Entonces, pero solamente por drogas. Ahí se va a rehabilitación por drogas, no por alcoholismo. Ujú. Entonces, conoce al güey este, que al parecer es Blake Fielder, Ujú. y pues él, perdón, es quien en realidad la introdujo al mundo de las drogas, de crack y de heroína, ¿no? Entonces, ese güey se casa con ese güey, o sea, obviamente ese brother es la persona más mala onda del mundo porque ella está vulnerable. Ujú. Ella es súper un blanco excelente para manipulación y todo lo que tú quieras, ujú, porque está vulnerable. Ok, entonces, ese güey entre robos, entre armas de fuego, entre un montón de situaciones, pues obviamente está que entra y sale de la cárcel. Ujú. Y lo que sucede, o eso es hasta donde yo tengo también mis fuentes, este, ella se va a una isla como a terminar pues de limpiarse, ¿no? Y a escribir canciones para su tercer álbum. Pero ¿qué pasa? Que supongo que ya no pudo más, no sé, pero al parecer le encontraron creo que 3 botellas de vodka Ujú. en su sí, alcoba, ¿no? sí, sí. Y pues es que eso es lo malo, o sea, híjole, creo que esa mujer, al parecer, y también lo que leí, es que ella solamente quería ser mamá. Ella quería ser una familia, ella quería limpiarse para poder ser una mejor persona, pues para lo que le venía, ¿no? Para lo que ella realmente deseaba. Y eso creo que híjole, eso creo que se me hace la historia más triste del mundo. Sí, sí, sí. No, no concuerdo mucho contigo. Como dato curioso, bueno, por si quieren investigarlo, ustedes también, psicocontestarias, este, Ándale, Contesta Libers, ándale. por favor. Ah, sí, claro, le dicen
Contestalivers. No, si gustan también investigar, busquen en internet lo que es una rockstar buena es igual a una rockstar muerta. Es una obra pues en la cual aparece Amy Winehouse pues haciendo una simulación de muerta y al lado de ella está una máscara de Mickey Mouse. Ahí por si luego quieren buscarla, es un poco No tétrica. digas. Y sí, sí, Pertúrbense como un rato. dato curioso, es una obra que se hizo, pero pues sí parece estar real, ¿no? Y pues pronosticaba la muerte de esos artistas. Algo que se nos olvidó mencionar es que también en sus canciones hay a veces indicios de que pues, de que cómo van a morir, cuándo van a fallecer o cómo, ¿no? Entonces pues es importante también recalcar eso. Sí, algo que me Cállate tu gustaría... boca, Elías. Eso da un montón de miedos. No. Mi hermano tiene 27 años y luego lo asusta. No digas eso, ¿no? Sí, Con eso sí. no se juega. No. Eres psicólogo, te creen cualquier cosa, te lo juro. Y más si Casi. tienes lentes. Sí. Obvio, eso te da más credibilidad. Claro. No, algo que me gustaría hablar, y es ahorita pensándolo, escuchando hablar a Carolina y sobre todo retomando esta parte del circuito de recompensa, es como lo que decía Elías, no solamente te haces adicto a una sustancia, a una droga, también puedes hacer adicto al simple hecho de sentirte feliz, ¿no? Y pues de alguna manera, imagínense, yo lo veo así, imagínense el escenario, ¿no? Amy Winehouse conoce a este tipo que es toxicómano, a lo mejor no sabemos qué circunstancias hayan vivido ambos, pero se conocen, sienten este placebo en el cual, mira, estando con esta persona porque me entiende, porque también consume, porque también esto, pues de alguna manera se sienten seguros uno con el otro, nada más que el otro sí lo hace con más malicia, ¿no? En el sentido de aprovecharse, porque él sí sabía, según revistas de esos años como Life y todo eso, dicen que el tipo sí sabía, o sea, cuánto poder adquisitivo tenía en euros, ¿no? Que por eso mismo se acercó a ella. Entonces, imagínense, él llega como un bálsamo a todo este dolor y ella se empieza a ser adicta, ya ni siquiera a las drogas, ¿no? Adicta a estar con él, adicta a estar con alguien que de alguna manera pasa lo mismo con las personas que son agredidas físicamente. Te golpean, ¿no? Bueno, vienen las amenazas, te golpean y después te piden perdón. Y viene esa etapa de la luna de miel, ¿no? Y ella lo vivía constantemente. Entonces, de alguna manera, eso hace que como persona ya por ser adicta, enferma, y con cuestiones personales ya bien sobrepasadas, pues de alguna manera eso hizo que se quedara también, ¿no? Y que considerara quedarse todo el tiempo con él, porque a lo que yo sé, cuando el tipo entraba a la cárcel, ella iba a visitarlo a la cárcel, o sea, ella todavía iba, le llevaba los cigarros, le llevaba la droga que él necesitaba, entonces, vamos a ese punto, desde en qué momento te dejas de preocupar de ti como persona, de que en qué momento estás tan pendiente o dependiente del otro que dejas de preocuparte por ti y te dejas morir a tal grado que te tomas 3 botellas de vodka y aceptando, porque técnicamente pues no es como que se las tomó y se murió por casualidad, sino más bien eso ya es una intención de autodestructividad. Vamos a entender algo, hay conductas que son autodestructivas. Y lo que hizo Andy Warhol era toda la intención de destruirse a sí mismo. Entonces yo lo veo desde esa perspectiva, ¿no? A nivel de recompensa, pues ella hacía conductas, ¿por qué? Porque la hacían sentirse feliz y estar en ese mundo de la luna de miel. ¿Cómo ven? No, pues la verdad es que esta recopilación, que básicamente ha sido como un flash, porque fuimos demasiado rápidos, a mí me gustaría dar como una pequeña retroalimentación, ¿no? Que es, si tú te encuentras o algún conocido, amigo, familiar incluso, ¿no? En una situación en la que las drogas o el alcohol se ven pues siendo parte de, hay muchos centros, hay ayuda psicológica también gratuita, en donde ustedes se puedan dar esa red de apoyo para con las personas, ¿no? Eh, igual,
no hay que evitar el dolor. El dolor, si lo evitamos, se hace síntoma, ¿ok? Y después de eso empiezan más y más y más situaciones que desgraciadamente luego salen de nuestras manos y no sabemos qué hacer con eso. Así es, eso es una reflexión bien dura y que de alguna manera viven muchísimas personas alrededor del mundo. Y pues bueno, por último, yo les dije, les advertí desde la previa, que cuando llegara el momento de hablar en esta parte, en esta sección que Carolina llama el lavadero, iba a hablar de un personaje que también pertenece al Club de los 27, que no murió por drogas, pero pertenece y es mexicano. ¿Se acuerdan que les dije quién era? Yo sé. Era nada, tú sí te acuerdas, exacto. No, güey, apaga mi cerebro. Es nada más y nada menos que el patrón de la música grupera y el rey de los palenques, el gallo de oro, Valentín Elizalde. Vete ya, si no encuentras motivo. No seas mamón. Te lo juro, él es el único gallo de oro. mexicano, él es el único mexicano que Ay, Dios. pertenece al Club de los 27. Y eso fue casualidad, porque buscando Pues información, sí, güey. de repente me lo encontré en las listas y dije, chinga, este güey que es aquí, como todo mexicano se quiere meter en donde no le llaman, güey. Pero sí, Valentín Elizalde murió a los 27 años. No murió, lo mataron, güey. Fue asesinado. Bueno. Murió a causa de balas, o sea. Ay, güey. Sí, Murió a causa de balas. No, sí se puede malinterpretar como un suicidio. una sobredosis de balas. Pues lo mataron. No, pero espérate, es que ahí viene lo chido. Valentín Elizalde, bueno, más bien, como dice Carlos, lo mataron el 25 de noviembre de 2006 a sus No, 27 todavía me años. acuerdo, güey. Me acuerdo de Yo ese también. día, claro. Pues chéquense, Valentín Elizalde fue asesinado por un comando armado cuando salía de una presentación en el Palenque en la Expoferia en Reynosa, Tamaulipas, alrededor de las 3:30 de la madrugada. Durante el ataque recibió varios disparos de arma de fuego de AK-47, AR-15 y de 38 Super, armas de alto poder que le causaron una muerte instantánea junto a su chofer, Reinaldo Ballesteros, y su representante, Mario Mendoza Grajeda. En el incidente también resultó herido su primo Fausto Tano Elizalde y su funeral se llevó a cabo en su rancho, pues en el pueblo donde nació. Lo curioso de la muerte es que se asocia a que Valentín Elizalde esa noche cantó una canción que le habían prohibido y exigido que no cantara. Y nada más y nada menos que es el corrido de A mis enemigos, que pues obviamente se cuenta, es como una leyenda en la cual dice que pues, esta canción es dedicada a un jefe de la mafia pues de esa zona, ¿no? De Reynosa. Entonces, pues ese día alguien poderoso se encontraba ahí, le dijo, no lo cantes, y pues este güey dijo, yo soy Valentín Elizalde, a mí nadie me hace nada, lo cantó. Nah, se sabe que fue el primo. ¡pam! Otra teoría dice que el mismo primo fue el que lo mató por pues cuestiones de dinero, por querer quedarse, Por la porque mujer. también por la mujer, porque el primo se quedó con la Esposa. De no, Valentín y Elizalde. deja tú la esposa, con ¿cómo se llama? Se quedó en la albacea, ¿no? Del testamento de Valentín Elizalde, a lo que yo tengo entendido, se quedó como albacea. Entonces tenía el poder económico tanto de todos sus bienes como de su música. Entonces, esa es otra leyenda que se cuenta. Que fue Haiga un primo el que lo sido mató. como haiga sido. Como haya sido, Haiga ya sido como ese haiga güey sido. Se Falleció, en murió paz descanse. re feo. La verdad sí fue una muerte muy Sí. culera. O sea, Y sobre todo que lo definitivamente. pasaron en las noticias como muy así, ¿no? Las Sí, imágenes de y las los noticias periódicos. en Yo ese tiempo no. me acuerdo de las imágenes impactantes afuera de los metros, afuera del trabajo de mamá, afuera de mi escuela, güey. O sea, yo estaba en la primaria, hazme el mentado favor. O sea, El pobre Valentín. no, de verdad que sí fue un suceso súper impactante, la muerte y todo eso. O sea, sí lo mataron bien feo.
Como Sí. nuestra diva Jenny Rivera, la verdad, pero pues ella Claro, ya pasaba de los otra, 27. Otra teoría. Y de los 20 kilos también. Ay, qué grosero. No, y faltan todavía miles de cantantes, Sí, músicos, un claro, artistas. montón. O sea, son el club miles de de los historias. el club de los 27 ha crecido tanto Es que no simplemente interminable. músicos, sino también cantantes, Poetas, actores, Actores. actrices. artistas. Sí, Así claro. es. No, Pero Muy bueno, complejo. Elías, ¿cómo te sentiste hoy con nosotros? Cuéntanos. Cuéntanos Bien. qué dices. Bien, muy a gusto, de verdad, es muy interesante platicar estos temas, me interesa mucho, me investigo mucho cuando algo me interesa, y es uno de los temas que pues, quería tocar desde hace mucho tiempo, y me alegra que haya sido aquí. Ay, muchísimas gracias. También a Muchas nosotros gracias, nos alegra Elías. que Eh, hayas dicho todo lo que traías dentro respecto a este tema. y mira, de una manera, no es ¡Ey! por Muy halagarte, padre. pero mira, muy, muy 10 out buena. of 10. Exacto, te felicitamos. Y pues bueno, amigos, ¿tienen recomendaciones que les gustaría dar ahorita sobre el tema, sobre drogas, sobre algo más? No, creo que no. ¿No? Elías, ¿tienes alguna recomendación? ¿Artículo, revista, película, algo? No, pero personalmente pues no consuman ese tipo de drogas, no es buena para la salud, se hace adicción, Eso. y pues les espera nada más que la muerte, ¿no? Suena cruel, pero es una realidad, ¿no? Sí, Que claro. Qué Es bonito. una cruel realidad. Qué bonito Es que sí, cierras. es una cruel realidad. Si no te curas de esa enfermedad, porque es una enfermedad, pues puedes llegar a Sí. mal. Y No, por más fama yo, que pues, tengan, por favor, claro, no consuman ese tipo de drogas. acudan a terapia, porfa. Porfa. Por favor. Yo como recomendación, pues sí, tengo la película, como ya les mencioné, la película The Tears, que habla sobre la vida y obra de la banda Mötley Crüe. Una película bien interesante donde tratan todos estos temas: la muerte, abandono, alcohol, drogas, mujeres, sexo y rock and roll. Ojalá y la puedan Wow. disfrutar. Está en Netflix, y es una muy, muy, muy buena película. Entonces, pues bueno, yo por mi parte, como lo dijo Elías, no consuman esas sustancias, traten de alguna manera, si las consumen, pues buscar ayuda, como dijo Carolina. Hay miles de asociaciones que se encargan de ayudar. Al final, el de los créditos, les estaremos dejando el teléfono de la línea de la vida. Y pues sin más, soy Josafat, los dejo con Carolina. Y bueno, contesta Libers, ya liberadas nuestras frustraciones, perdón. Podemos ir en paz, este podcast ha terminado y no se olviden de escuchar el siguiente episodio de Psicología Contestataria y seguirnos en nuestras redes sociales, que por supuesto también nos van a encontrar como Psicología Contestataria. Mi nombre es Carolina Morales, hasta la próxima. Psicología Contestataria, un lugar para hablar de la psicología envuelta en la cultura pop.